Vamos a estudiar ahora la reproducción asistida y sus diferentes técnicas. Existen dos tipos fundamentales de reproducción asistida. Una es la inseminación artificial, que suele ser a la primera que se acude en caso de dificultad para que una pareja tenga hijos, y la otra es la fecundación in vitro con la transferencia de embriones, que ahora veremos lo que es. Y la fecundación in vitro puede ser con inyección intracitoplasmática o sin inyección. Vamos a ver en qué consiste primero la inseminación artificial. La inseminación artificial consiste sencillamente en ahorrarle trayecto a los espermatozoides, es decir, los espermatozoides del hombre se van a coger y en vez de dejarlos aquí en el cuello del útero, que sería el lugar donde se quedan en las relaciones sexuales normales, lo que se hace es introducirlos al interior del útero, intentando dejarlo lo más cerca posible de las trompas de falopio, con el fin de que ya buena parte del recorrido que tendrían que hacer los espermatozoides ya haya sido realizado mediante esta cánula. Poco a poco se irán moviendo por aquí los espermatozoides y, si hay suerte, habrá fecundación y embarazo. Este es el extractor de muestras y aquí tenemos una muestra de semen en el bote. Este botecillo con semen va a ser tratado mediante una serie de sustancias, y lo que va a hacer fundamentalmente es un tratamiento de sucesiva concentración y eliminación de los posibles defectuosos, de tal forma que a base de varias concentraciones tenemos al final unos espermatozoides muy concentrados y en buen estado. Es decir, estamos metiendo los espermatozoides con mayor concentración que en un eyaculado normal. Para introducir el semen dentro de la mujer, lo que se hace es, mediante una pequeña jeringuilla que lleva unida esta cánula, se introduce en el interior de la vagina, se introduce por el cuello del útero y se deja aquí al final del cuello del útero. Se empujan a los espermatozoides y aquí se quedan, y se espera a que se produzca la fecundación de forma natural. Prácticamente es una fecundación natural, con la única diferencia de que los espermatozoides quedan más en el interior del cuerpo de la mujer. Aquí vemos cómo se realiza la inseminación. Y la inseminación es una práctica muy habitual en animales, ya que se suele emplear semen de algún semental que tiene unas características muy apropiadas para lo que se quiere conseguir de la raza en cuestión, y entonces se introducen en el interior de las hembras semen de estas características del macho que queremos. La otra técnica un poco más complicada es la fecundación in vitro. Recibe el nombre de in vitro porque la unión del óvulo con el espermatozoide se realiza fuera del cuerpo de la mujer. ¿En qué consiste? Pues básicamente aquí tenemos los pasos. En primer lugar, lo que tenemos que hacer es obtener más de un óvulo. Para aumentar las probabilidades de tener éxito, lo que hacemos es obligar al ovario a que produzca más de un óvulo. Esto lo realizaremos con hormonas. Una vez que tenemos el ovario lleno de hormonas, lo que hay que hacer es extraer los óvulos del ovario, y los tenemos que tener afuera. Por otro lado, tenemos una provisión de espermatozoides que ha donado el hombre, y unimos mediante diversas técnicas, luego veremos las dos que existen, los óvulos con los espermatozoides. Dentro de una estufa incubadora, manteniéndola a temperatura corporal, pero de forma artificial, dejaremos que estos óvulos fecundados se transformen en embriones de muchas células, es decir, hasta que es una blástula, y cuando ya tengamos la blástula, lo último que nos queda por hacer es coger la blástula, es decir, el embrión, el futuro feto, e introducirlo otra vez vía vaginal y dejarlo en la pared del útero a la espera que comience el embarazo. Vamos a ver un repaso rápido. La mujer lo primero que tiene que hacer es extraerse óvulos, para lo cual se estimula mediante inyecciones de hormonas al ovario para que produzcan más óvulos de lo normal. Generalmente producen uno, pues hay que producir varios. Aquí tenemos un ovario y otro ovario superestimulado, es decir, tienen muchos folículos, que estos folículos tienen en su interior un óvulo. Entonces ahora lo que tendremos que hacer será sacar estos óvulos del interior de los folículos. Aquí tenemos la imagen ecográfica, y entonces vemos el útero con los ovarios hiperestimulados, con los folículos que se ven como estas manchas negras. Mediante una sonda de ultrasonidos, es decir, mediante una ecografía, lo que se hace es estudiar los alrededores del útero y los alrededores del ovario, y entonces esta sonda lleva una aguja que
inyecta, que pica en los sitios donde se ve la mancha oscura y se extrae el líquido. Al extraer el líquido, esperamos, y casi con toda probabilidad lo que ocurre, es que se extrae el líquido arrastrando también al óvulo, que queda recogido aquí. Aquí tendríamos extracciones del líquido que ha salido de los diferentes folículos, es decir, sería el líquido de los folículos en cuyo interior tiene que estar el óvulo, que como es microscópico hay que esperarlo para ver si está o no, con una lupa binocular adecuada, con un microscopio, para ver que está. Y ahora ya viene la fecundación. La fecundación se puede hacer de dos formas. La primera es sencillamente añadir al lugar donde tenemos los óvulos, añadir semen. Entonces tendremos un montón de espermatozoides rodeando al óvulo y uno de ellos entrará. En cuanto entre uno de ellos, se impermeabilizará la membrana y esto hará que se produzca ya la fecundación, es decir, ya tendremos una célula huevo o cigoto. Y el otro método, un poco más complejo, es la inyección intracitoplasmática. Consiste en no esperar a que entre un espermatozoide dentro del cuerpo, dentro del óvulo, sino que directamente con una aguja súper fina inyectamos el espermatozoide dentro del óvulo. Todo esto naturalmente a escala microscópica, es decir, tenemos que con una pequeña pipeta sujetar el óvulo, inyectar con una aguja hiperfina, atravesar la pared de la membrana del óvulo e inyectar el espermatozoide que hemos cogido. En este momento hemos asegurado la fecundación, ya que hemos sido nosotros mismos los que hemos metido un espermatozoide dentro del óvulo. Esto hace falta un material bastante complejo, ya que el microscopio que se emplea tiene que tener un mecanismo para poder mover de forma miniaturizada la aguja, el óvulo, espermatozoide, etc. Bueno, una vez que se ha producido la fecundación por una de las dos formas, por sencillamente agregando espermatozoides o bien por la inyección intracitoplasmática, pues ahora nos queda realizar la incubación. La incubación se realiza en un sitio adecuado donde se deja al cigoto y al embrión con nutrientes adecuados, y últimamente existen aparatos que además permiten ver cómo va evolucionando el embrión a lo largo del tiempo, ya que lo va grabando en tiempo real. Lo vamos incubando, al principio es una mórula, al principio de pocas células, luego es una mórula de más células, hasta que llegamos a la blástula. Cuando llegamos a la blástula ha llegado el momento de introducirla en el cuerpo de la mujer, es decir, dentro de la pared del útero. Lo que se va a hacer es introducir mediante una cánula el embrión, es decir, la blástula, y se introduce por la vagina, por el cuello del útero y se deja aquí. Aquí tendremos el proceso. Aquí iría la cánula que se introduce por la vagina hasta el útero y ahí se dejan los embriones, 1, 2, 3 o los que se crean necesarios. Generalmente se pueden poner entre 3 y 6, teniendo en cuenta que muchos de ellos no van a ser viables. Una vez que se ha producido, si tenemos suerte, y tenemos que tener suerte, y hoy en día todavía no se tiene la tecnología suficiente como para conseguir que este proceso se realice de forma segura, pues el embrión se unirá a la pared del endometrio y empezará ya el embarazo, con lo cual ya habríamos conseguido nuestro objetivo. Vamos a ver algún detalle más de estas técnicas de reproducción. En primer lugar, son frecuentes los partos múltiples. Son frecuentes los partos múltiples porque generalmente no se mete solamente un embrión, no se transfiere solamente un embrión, sino que se transfieren varios, ya que no es segura la posibilidad de que todos ellos aniden, es decir, se unan a la pared del útero. Entonces tenemos un óvulo fecundado por un espermatozoide, otro óvulo fecundado por otro espermatozoide, tenemos dos embriones y los dos embriones se meten en el cuerpo de la mujer, con lo cual pueden tener lugar a mellizos. En todo caso,